El triángulo mágico. Un triángulo mágico es, contrario al círculo mágico, el cual simboliza lo infinito, lo sin final, la conexión con Dios, el alfa y omega, el símbolo de la manifestación, de cada cosa que está hecha, de cada cosa que siempre ha sido creada. Sin el conocimiento del 20, simbolismo del triángulo mágico y de todas las otras ayudas mágicas, el ritual y ceremonial no sería posible. Todos los grimorios o ritos de exorcismo generalmente requieren que el mago esté trabajando con un triángulo mágico para que vea al espíritu invocado, el ser y poder, como son manifestados. La manifestación de un ser, un espíritu, en un triángulo es un aspecto del ritual mágico, y ningún ser completamente se manifestará a menos que el mago entienda todo el simbolismo del triángulo mágico. Para entender la idea correcta de este simbolismo uno debe, hasta cierto punto, ser conocido con la Cábala y debe tener un completo conocimiento del secreto del número 3. Lo más que uno conozca acerca de la analogía del número 3 místico, uno será capaz de penetrar en lo más profundo del simbolismo del triángulo que uno dibuja y será lo más fácil para el ser manifestarse. Ello nos conduciría demasiado lejos si yo lo expusiera completamente, en este punto, con el número 3 místicos y sus analogías. Yo solo puedo dar unos pocos consejos los cuales pueden servir al mago como principios guías. Sobre todo, el triángulo es un diagrama del mundo tridimensional que conocemos, y los mundos mental, astral y físico. Cada uno de los poderes que está siendo proyectado dentro del mundo físico debe pasar a través de los 3 planos mencionados arriba. El diagrama nos muestra que el triángulo debe ser construido con su punta hacia arriba y así indica que 2 poderes se proyectan desde la punta de arriba a la derecha y a la izquierda y termina en una línea uniendo sus extremos. Tomando el dibujo de estas 2 líneas divergentes como un todo, se muestran los 2 poderes universales, el más y el menos, la electricidad y el magnetismo, los cuales son unidos por la línea de abajo. Por esto, el mundo causal manifestado es simbolizado, el cual, desde el punto de vista astrológico, es equivalente a Saturno, y el número místico 3. En el mundo mental es simbolizado por la voluntad, intelecto y sentimiento. En el mundo astral simboliza poder, legalidad y vida. Y en el mundo físico simboliza lo ya mencionado arriba, el más y el menos, y el neutral. El triángulo en su conformación es así reflejado en cada cosa y en 21 cada plano, por ello es el comienzo de cada cosa que ha sido creada, la causa de cada cosa comprensible. El número 3 místico, y el simbolismo del triángulo, juega, como es bien conocido, un rol muy importante en cada religión. En la religión cristiana, por ejemplo, está la Trinidad. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. En la religión india es Brahma, Vishnu y Shiva, y el Creador, el Preservador y el Destructor, etc. Cientos de simbólicas analogías podrían ser dadas aquí, pero eso es dejado al mago profundizar en los detalles de esos simbolismos y sus analogías. Lo más importante para él es conocer el triángulo equilátero, el cual es, para el mago, el símbolo universal ubicado inmediatamente después del círculo mágico. Un mago nunca sería capaz de obtener cierto poder o traer a un ser adentro del círculo sin la ayuda del triángulo mágico, por eso el círculo, como nosotros conocemos, es el símbolo de lo infinito y no el de la manifestación. Ningún mago debería olvidar este hecho. Uno podría, por supuesto, llamar a un ser o un poder adentro de una figura diferente del triángulo, y es así hecho usualmente con los espíritus más bajos, pero cuando tratando con poderes altos o seres de alto ranking el mago nunca será capaz de trabajar sin haber dibujado el diagrama relevante, y un triángulo, e inmediatamente después de haber construido el círculo mágico. El mago ahora será consciente del hecho que el círculo es el primer diagrama que no tiene límites. El triángulo es el primer diagrama con límites o espacio símbolo en el cual un ser, un poder, etc. puede ser proyectado. En el caso de la evocación mágica el triángulo tiene que ser suficiente grande para dar bastante espacio para el poder o ser evocado o proyectado, porque el ser o poder nunca deben ser más grande que el triángulo en sí mismo.
El mago debe estar seguro que el cero poder que ha llamado dentro del círculo está bajo su completo control, y que él en sí mismo, mientras permanece en el centro del círculo, está representando un poder superior, un universal, una idea divina. Por lo tanto, el ser que ha sido llamado adentro del triángulo no es capaz de dejar el triángulo sin el permiso 22 del mago o, para usar un término mágico, sin abdicación. Así por la forma del triángulo, este puede ser agudo o recto. El mismo material para el triángulo es usado para el círculo. Cuando esté operando al aire libre, el triángulo puede ser dibujado con un arma mágica tal como una daga o espada mágica. Si el círculo ha sido inscrito en un pedazo de tela, entonces el triángulo tiene que ser dibujado en ello también. La construcción del triángulo debe ser hecho mágicamente. No es la mano física usada, debe ser dibujado con el mago conscientemente de sus manos mental y astral, similar a la construcción del círculo mágico. De otra manera el triángulo no producirá efecto y no tendrá influencia en el poder o ser que está siendo invocado. El mago tiene que meditar que la ayuda del triángulo es el símbolo más alto, que la manifestación del cero poder deseado es realizada. El mago pronto se dará cuenta que mientras más conozca acerca del simbolismo del triángulo mágico, más grande será su influencia en el poder o ser que sea evocado. Además, es una gran ventaja para el mago conocer que en el punto de empezar a dibujar el triángulo, está en su conciencia, conectado con Dios, cuya conexión se ha logrado por haber meditado o usado la imaginación, así que el mago no está dibujando el triángulo, sino la deidad incorporada en el mago. Es muy útil redibujar las líneas de un triángulo ya hecho con una de las armas mágicas mencionadas arriba, cada vez antes de usarlo nuevamente, en orden a revivir las analogías dentro del triángulo y también dentro de la mente del mago. En caso que el triángulo esté pintado en una pieza de tela, el mago seguiría suavemente las líneas con su arma. En el caso de operaciones mágicas para las cuales no son necesarias armas mágicas, las líneas de un triángulo pueden ser trazadas por un cetro mágico o solo con el dedo índice. El sello talismán del ser relacionado es usualmente colocado dentro del centro del triángulo, en orden a expresar su significado simbólico. Yo daré una completa descripción de cómo un sello talismán tiene que ser hecho en un capítulo siguiente. Un mago bien entrenado puede colocar un fluido condensador, relevantemente cargado, en el centro del triángulo, en cambio de un sello, 23, vertiéndolo dentro de una copa, adentro de la llamada copa mágica. Pero también se puede usar un pedazo de papel secante impregnado con el fluido condensador y relevantemente cargado para la manifestación del poder o ser que es llamado. Esto, en principio de acuerdo a la intuición del mago cuál de los sistemas descritos puede usar. En algunos casos estos detalles pueden, sin embargo, depender de la elección de los poderes o seres que serán evocados o manifestados por la voluntad del mago. Ya hemos visto los fluidos condensadores, líquidos y sólidos, tipos simples y complicados en mi primer libro Initiation into Hermetics. El mago puede usar un simple o complicado fluido condensador, el que sea servirá mejor a su propósito. El triángulo mágico es, como puede ser visto desde lo que ha sido dicho, principalmente un diagrama para poner al mago en contacto con el poder o ser que él quiere emplear. Puede servir a un cierto propósito, o, si es necesario, también más de un propósito. Su principal objetivo es primero, tener el contacto con el ser o el poder que el mago quiere emplear, segundo, llamar a un cierto ser del macrocosmos dentro de nuestro mundo físico, y tercero, condensar este ser en una manera que pueda incluso tener cierto efecto en nuestro mundo físico. Todo esto es dirigido por la voluntad del mago. El ser o poder evocado por el mago afectará el mundo mental, astral o físico, solo como el deseo del mago quiera hacerlo. Siguiendo el principio que por ahora es bien conocido por el mago, cada poder o ser, solo tendrá efectos dentro de la esfera de la cual ha sido llamado y en la cual ha sido condensado. Esto significa que, por ejemplo, un ser proyectado dentro de la esfera mental naturalmente no será capaz para influenciar el mundo físico, sino será efectivo en el mundo mental. Lo mismo es válido para el mundo astral y físico. El lector encontrará más detalles acerca del misterio de la condensación o materialización desde una esfera a otra en un siguiente capítulo.
24. El incienso mágico. Mucha gente falsamente piensa que el ser o poder deseado debe aparecer cuando ellos están meramente poniendo incienso o haciendo la citación, y ellos quedan muy desanimados cuando, en consecuencia, tienen solo un éxito parcial o ningún éxito en absoluto. Algunas veces ellos llegan a ser víctimas de su propia imaginación o de varios tipos de alucinaciones, lo cual es incluso más malo. Revelaré a los lectores el gran misterio y el significado simbólico del incienso mágico. Sobre todo, el símbolo del incienso oculta el misterio de la materialización y la condensación del ser o poder deseado. Ya que este hecho es conocido solo por los iniciados, varias evocaciones en las cuales la exteriorización de un ser es planeada va a extraviarse. Como un buen ejemplo de lo que esto significa, comparemos tal procedimiento defectuoso con un pez que es puesto fuera de su elemento, fuera del agua, bajo la suposición que vivirá en el aire. Resultado que esto no es una sorpresa que el pez rápidamente perezca por esto. Es lo mismo con respecto de llamar seres y poderes. Si un ser es llamado desde un mundo invisible adentro de este mundo, entonces una atmósfera debe ser creada para que el ser la encuentre agradable. Además, sería imposible para un ser humano entrar, con su cuerpo físico, a una atmósfera más sutil sin haber tomado las medidas necesarias antes de hacerlo. Una apropiada disposición con fuerte voluntad y fe podría, sin embargo, permitir producir una oscilación en el propio microcosmos que es agradable al ser, y uno podría así ser capaz de entrar en contacto con el ser. Un similar procedimiento ha sido descrito en Initiation into Hermetics, y en el capítulo relacionado con la magia del espejo. Sin embargo, el ser podría, en tales casos, nunca ser capaz de transferirse él mismo dentro de nuestro mundo físico para hacer algún efecto en él. Solo altas inteligencias, seres espirituales, conocidas con las leyes del mundo físico y conociendo cómo aplicar estas como un alto iniciado, quien conoce y controla las leyes de las esferas fuera de nuestro mundo físico, son capaces de preparar el lugar para la manifestación, en nuestro caso el 25 triángulo, por ellos mismos. En un caso como este, sin embargo, el mago no tiene la posibilidad para usar y comandar al ser el cual ha producido las condiciones para la proyección por sí mismo, ni incluso entonces si él creara la forma de la deidad dentro de sí mismo. Él tendrá que estar satisfecho con el hecho que un ser como este nunca lo reconocería a él como una verdadera autoridad mágica, pero podría, por el contrario, tratar de engañarlo deliberadamente, o rechazar de obedecerlo. Este tipo de evocación, en que un ser crea la necesaria atmósfera por sí mismo, es desafortunadamente practicada por hechiceros quienes, por causa de ignorancia o desarrollo mágico incompleto, son incapaces de preparar el llamado espacio mágico para el citado ser. El ser llamado por el hechicero de tal manera, en la mayoría de los casos, rechazará obedecer, o tratará de engañar al hechicero o incluso forzarlo para acordar un contrato, un pacto, sin mencionar las amenazas y varios otros daños que el hechicero tendría que soportar. El caso del Dr. Fausto y Mefistófeles es un claro ejemplo. Diré un poco más acerca de estos dos últimos en este libro. Sin duda, ha habido cientos de casos como estos en la historia del hombre. La mayoría de ellos, sin embargo, han quedado desconocidos. Un iniciado genuino tomando todas las medidas y considerando todas las analogías aplicables para el ritual mágico nunca tendrá temor a tales tragedias. Es por lo tanto necesario para el mago conocer bien el simbolismo de todas las ayudas mágicas y entenderlas, en orden a obtener un completo control sobre los seres y poderes. El incienso sirve, como he dicho arriba, como el simbolismo de la materialización de los seres. El mago está obligado a crear la atmósfera necesaria para el ser que él intenta evocar, no debe confiar en el ser para hacer esto, para ello solo creará la atmósfera vestida con su propio deseo. Además, el mago estaría en peligro de estar completamente bajo la influencia de ese ser. De acuerdo a los misterios más antiguos suministrados en el tema, la creación de la atmósfera para un ser deseado de cualquier rango fue entendido como ajuste al espacio mágico. Varias instrucciones han 26 estado en uso hasta el día presente.
Estamos en posesión de antiguos papiros egipcios dando instrucciones de cómo traer la necesaria concentración en el espacio mágico, pero ya que sus símbolos han sido mal interpretados, han caído fuera de uso o son completamente malentendidos. Cuando se prepara el espacio para la materialización del ser, perteneciente al símbolo del incienso, es necesario que el espacio primero sea impregnado. Ya he tratado con la impregnación del espacio en el plano físico y con su carga para uso de uno o para alguien más en Initiation into Hermetics, y he notado ahí cuán importante es la impregnación, la concentración en el espacio mágico en el cual el ser o poder deseado está para manifestarse él mismo, es cuando se prepara el incienso. La calidad de la impregnación del espacio es dependiente del tipo de poder o ser que va a ser evocado. Seguramente, nadie cargará el espacio con el principio tierra cuando, en efecto, él quiere trabajar con el elemento fuego, etc. Esto no sería solo disparatado, sino también estaría en contradicción con las leyes. Si, por ejemplo, el mago trabaja con seres de los elementos, debe cargar el espacio donde él quiere tener los seres, materializado con los seres en sus propios elementos. Gnomos y otros espíritus de la tierra pueden solo aparecer en lugares llenos, cargados, con los elementos de la tierra, espíritus del agua solo en lugares cargados con el elemento agua, y espíritus del aire y hadas solo serán manifestados donde los elementos del mental y el astral del aire prevalecen. Salamandras o espíritus de fuego en un espacio cargado con el elemento fuego. Seres más altos e inteligencias deben tener el espacio cargado con luz. Esta luz debe tener el color de su analogía planetaria. Seres extraplanetarios pueden solo aparecer en un lugar lleno con una limpia luz blanca. El exacto color de la luz planetaria se realiza por medio de la imaginación. Seres de la esfera de Saturno, por ejemplo, solo aparecerán, si creas un color violeta, el color de Saturno. Seres del planeta Júpiter se mostrarán, si el color de vibración es azul. Los seres del Sol aparecen con un color dorado, los del planeta Marte en color rojo, aquellos de Venus en color verde, los de 27, Mercurio en color naranja y los de la Luna en color plateado. Cuando trabajas con seres positivos el color de las esferas individuales es de una luz brillante y muy suave. Los colores más oscuros, son más difíciles para que un ser bueno se manifieste. Cuando operas con seres negativos el color apropiado tiene que ser profundo y saturado. Si uno trata de obtener que un ser positivo se manifieste en un espacio impregnado con un color de vibración oscura, incluso si fuera el color apropiado, podría pasar que un ser negativo de la esfera planetaria relevante tomaría forma en vez del ser positivo invocado, haciéndose pasar por el ser positivo deseado. Es una regla que el ser aparece con las características del color creado. Los seres bajos necesitan un color más oscuro, y una vibración más baja, que los seres más altos, lo cual, en efecto, tiene un color más limpio y por lo tanto, un color con la vibración más alta. Cuando trabajas al aire libre, un cierto espacio tiene que ser diseñado con ayuda de su propia imaginación. Cuando operas en una sala cerrada es esencial que toda la sala sea cargada con el apropiado elemento. La impregnación es efectuada o por respirar a través de los pulmones o a través de los poros y haciendo uso de los poderes imaginativos de uno o solo por la fuerza de la imaginación. Para crear la apropiada luz coloreada o elemento, el mago tiene que usar su cuerpo, el cual él primero lo cargará con el elemento o luz coloreada, y más tarde vaciarlo adentro del espacio vía sus manos y su bastón mágico o directamente a través de los poros, así llenando y animando, y preparando ello, para el ser o poder que es invocado. Esta práctica de la transferencia de la luz coloreada desde el cuerpo del mago adentro de la sala es usada para invocar seres y poderes los cuales están para servir los propósitos propios del mago. Sin embargo, el mismo método es aplicado en caso de que el mago intente intensificar y proyectar desde su propio cuerpo, alma y espíritu, y desde el microcosmos, una cualidad o poderes también pertenecientes a una analogía planetaria. Cuando trabajas con seres los cuales están para servir a la gente, la impregnación se efectúa solo por la imaginación. Y la impregnación 28 del espacio tiene que ser efectuada directamente desde el universo. El poder o ser deseado solo será capaz de operar e intensificarse él mismo en un espacio preparado en esta manera.
Si el espacio es suficientemente impregnado, el mago puede elegir crear una especial condensación en el triángulo mágico y formar, por ayuda de su imaginación, la forma del ser invocado. El poder de condensación, o dinámicas, del apropiado elemento es, por así decirlo, de la más alta importancia, para la efectiva manifestación del ser y depende completamente de ello. En orden para facilitar esta condensación, el mago puede también aplicar un incienso débil, los ingredientes de los cuales deben, sin embargo, ser apropiados a la esfera planetaria desde la cual el ser está siendo llamado. Si el mago quiere tener una influencia especialmente fuerte para los efectos físicos, entonces la apropiada condensación eléctrica o fluido magnético debe ser transferida dentro de la forma creada por la apariencia mientras se quema el incienso. Él puede también desvanecer uno de los fluidos o ambos, si él quiere, en este caso llamado el fluido electromagnético, Initiation into Hermetics, capítulo de los Volting, adentro de un fluido condensador, el cual, en consecuencia, será usado por el ser para llegar a ser físicamente efectivo. Si, sin embargo, el mago intentando materializar un ser no insiste en su apariencia en una forma especial, o en una forma elegida por él mismo, entonces la superficie del líquido o el fluido condensador sólido colocado dentro del triángulo tiene que ser cargado con el apropiado volte electromagnético y con el mago concentrándose en el deseo de que el ser puede usar este poder para efectuar el resultado deseado. El lector encontrará las instrucciones necesarias para crear esta carga de volte en la forma de una bola con un fluido eléctrico al interior y uno magnético al exterior en Initiation into Hermetics en el capítulo relacionado con volting. Ahí, también, todas las leyes, por ejemplo, la duración del efecto, etc., tienen que ser consideradas. El incienso físico con los necesarios ingredientes solo facilitará la creación del fluido electromagnético. Posiblemente, el mago tendrá que usarlo en el comienzo si necesita de algo como soporte a su 29 concentración en esta materia. Pero no es esencial en absoluto, y un buen mago, teniendo todas las leyes perfectamente bajo su control, puede ciertamente hacerlo sin ello. El uso de ingredientes narcóticos, como es sugerido en varios libros de exorcismo, será evitado por un verdadero mago, porque tales narcóticos, aparte de su efecto intoxicante, en realidad no ayudan a invocar al ser deseado, sino meramente causa alucinación o proyecciones similares en el subconsciente del mago del ser deseado. Un genuino mago, por lo tanto, nunca arriesgará su salud por tales o similares experimentos. Si el mago intenta conectar personas muertas o cualquier otro tipo de seres viviendo en el mundo Akasa o en el mundo astral, o si él quiere usarlos para otros propósitos, entonces él tiene que impregnar el espacio con Akasa en la manera descrita arriba y tiene que usar el fluido electromagnético como una carga de volto crear uno. Yo regresaré, sin embargo, a este tema y daré una amplia descripción de ello en uno de los próximos capítulos relacionados con la necromancia. El espejo mágico. El uso de espejos mágicos para propósitos de rituales mágicos, hasta ahora, ha sido apenas recomendado en libros de magia, ya que solo un número muy limitado de iniciados han logrado la correcta aplicación de los fluidos condensadores con relación a los espejos, y esos iniciados lo han mantenido en un gran secreto. El espejo mágico es una ayuda mágica que no es absolutamente necesaria, pero el mago siempre lo apreciará como un buen soporte en su trabajo, especialmente cuando opera con poderes o seres de menor inteligencia. En algunos casos el espejo mágico puede incluso reemplazar al triángulo. Un espejo mágico proveído con fluido condensador es de gran ventaja, pero si el mago no tiene tales condensadores él será capaz de hacerlo sin ellos. Esto es, un espejo mágico óptico será suficiente. He dado una completa descripción del uso del espejo mágico en un 30 capítulo de mi primer libro Initiation into Hermetics, por lo tanto solo diré alguna cosa acerca del propósito que sirve el espejo mágico en conexión con la evocación y en qué manera puede facilitar el trabajo. En los rituales mágicos puede ser usado para los siguientes propósitos. 1. Obtener contacto con poderes y seres y hacerlos visibles. Para este propósito, el espejo mágico es colocado dentro del triángulo, o lo que es incluso más ventajoso, fijado a la parte de más arriba, en su exterior. La carga o impregnación del espejo con el poder deseado viene después.
Usando tu imaginación debes concentrar tu deseo para el pensamiento propuesto dentro del poder concentrado, Volt, antes de efectuar la evocación. 2. Segundo, el espejo puede ser usado para impregnación del espacio, en cuyo caso las dinámicas necesarias automáticamente serán preservadas durante todo el periodo de evocación sin que el mago tenga la necesidad de poner particular atención a ello, así siendo capaz de concentrarse completamente en las otras fases de su ritual, por ejemplo, en la materialización o la clarividencia. En tales casos el espejo es colocado en una esquina de la sala, así que su influencia trabajará en todo el espacio de la relevante operación mágica. 3. El espejo puede ser usado como una fuerza magnética para atraer al ser que está siendo evocado. Para efectuar eso, la superficie del espejo debe ser cargada con un fluido condensador enfrentando la dirección en la cual va a operar. El espejo entonces tiene que ser colocado en el centro del triángulo o en la punta más alta. 4. Además, el espejo mágico puede ser usado como un acumulador o condensador, así que mucho poder cualitativo y cuantitativo puede ser acumulado como para permitir al ser evocado que traiga el efecto deseado. No importa si, en este caso, el ser tiene que ser transformado con la ayuda del poder condensado dentro de una forma visible o si algún otro resultado o efecto es intentado. Todo esto depende de lo que el mago desea alcanzar. 5. Además, el espejo mágico puede reemplazar al teléfono. Para 31. Este propósito, el fluido condensador debe ser cargado con el acaso y en un estado sin tiempo y sin espacio tiene que ser creado por la fuerza de la concentración. La evocación entonces tiene que ser hablada dentro del espejo. El espejo mágico llega a ser un canal astral de comunicación. No es el único método del mago para llamar ante él un cierto ser o poder, el ser en sí mismo es capaz de conversar con el mago fuera del espejo. El mago puede así algunas veces escuchar las voces del ser no solo mental o astralmente, sino también físicamente, como si estuviera hablando a través de un aparato telefónico. En el principio, sin embargo, será el mago quien elegirá la esfera en la cual el espejo tiene que operar. Un espejo cargado para el mundo físico hará posible para gente no entrenada en magia escuchar la voz del espíritu. Por supuesto, dos magos, igualmente bien entrenados, pueden, si ellos quieren, conversar a través de largas distancias, no solo astral y mentalmente sino también físicamente, por este método espejo, y ellos escucharán, si quieren hacerlo así, cada palabra a través de sus oídos físicos. 6. Existe aún otro propósito que el espejo puede ser útil en el ritual mágico. Para protección en contra de influencias no deseadas. La condensación de luz trae esto alrededor. Cargando el espejo, el mago tiene que concentrarse en el deseo de mantener fuera todas las influencias indeseadas. El poder de radiación de un espejo cargado de tal manera debe ser bastante grande para prevenir cualquier larva, fantasma, etc., que viene del espacio en el cual el mago está operando. No deben bajo ninguna circunstancia, la que sea, penetrar en este espacio. También, en este caso el espejo tiene que ser colocado de forma tal que irradie toda la sala o espacio en el cual la operación mágica relevante se está realizando. En general, el mago usará su espejo para un solo propósito. Se aplicará este para el tipo de problemas que parezcan muy difíciles. En ceremonias mágicas, el mago puede, si él quiere, usar más que un espejo mágico como una ayuda mágica, en orden a obtener sus metas y facilitar su trabajo. 32. La lámpara mágica